Un sueño que regresa siempre trae algo que no quieres ver. El mío volvió durante años, hasta que por fin hice la pregunta que me cambió todo. Este sueño se repetía con una insistencia extraña. Fueron meses, incluso años en los que regresaba sin invitación. No era todas las noches, pero cuando aparecía, dejaba la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Cada mañana, después de tenerlo, me despertaba confundido, a veces agotado, y con una emoción difícil de describir. Era una mezcla de inquietud, de algo pendiente, como si hubiera una parte de mí que no lograba alcanzar. El sueño cambiaba de forma, pero el núcleo era el mismo. Una sensación que crecía cada vez que regresaba, dejando un rastro de intranquilidad durante el día. Yo deseaba que se detuviera. No era una pesadilla, pero la emoción que dejaba se parecía demasiado a una. Intenté ignorarlo, esperando que desapareciera, pero mientras más lo evitaba, más fuerza tomaba. Como si algo dentro de mí estuviera insistiendo, pidiéndome que por fin lo mirara. Después de tantos años entendí que no era casualidad. Ese sueño regresaba porque quería mostrarme algo que yo todavía no estaba listo para ver. En este episodio quiero hablarte de los sueños que se repiten. No desde símbolos ni desde interpretaciones mágicas, sino desde la experiencia de vivirlos. Porque cuando un sueño vuelve una y otra vez, no está tratando de predecirte el futuro. Tampoco es una señal del más allá, ni algo sobrenatural. Es algo más simple y a la vez más profundo. Es tu propio inconsciente, intentando decirte algo que no estás escuchando. En este capítulo quiero contarte lo que yo aprendí, lo que descubrí después de tantos años, de ignorar lo que mis sueños intentaban mostrarme. A lo largo de mi vida tuve varios sueños recurrentes. No eran exactamente iguales, pero todos tenían el mismo centro. Uno de los primeros era el sueño de los laberintos. Edificios interminables, pasillos sin salida, escaleras que parecían llevar a ninguna parte. A veces era la escuela, otras veces una cárcel o un sótano. Siempre estaba atrapado buscando una salida que no encontraba. Otro sueño regresaba con la misma fuerza, el de perderme en algún lugar del país y tratar de llegar a la casa de mis padres. No a mi casa actual, sino a la casa donde crecí. En ese sueño, todo era distancia, confusión y urgencia. Nunca encontraba el camino. También soñaba que me robaban mi auto. No era un robo violento, simplemente iba a buscarlo y ya no estaba. La sensación era tan intensa que incluso al despertar, por unos instantes creía que era real. Otro sueño insistente era volver a la universidad, estar en los últimos semestres y darme cuenta de que todos se graduarían menos yo. Siempre había algo pendiente, algo no terminado, algo que me hacía quedarme atrás. Y finalmente estaba el sueño del metro, el más constante, el más persistente, el que terminó entrelazándose con todos los demás. Ese fue el sueño que me obligó a detenerme y escuchar. Durante mucho tiempo pensé que eran solo sueños, cosas de la mente, historias sin sentido. Pero cuando el sueño del metro empezó a aparecer, juntándose con los demás, algo cambió. Fue entonces cuando me hice una pregunta que nunca antes me había permitido hacer. ¿Y si no son solo sueños? ¿Y si hablan de algo en mí? ¿De algo que no quiero ver? ¿De partes de mi vida, del pasado o del presente, que sigo evitando? La imaginación es algo que hacemos a voluntad, los sueños no. Y si regresaban con tanta insistencia, yo tenía que preguntarme por qué. Mis sueños no intentaban decirme el futuro, no venían de afuera, no eran señales mágicas, venían de adentro, de lo que yo estaba ignorando. Había partes de mi historia,
de mis miedos y de mis vacíos que yo tenía escondidos muy profundo. Y en los sueños se filtraban, como emociones que no podía controlar. Toda esa sensación de perderme, de no estar listo, de quedarme atrás, de no encontrar salida, eran patrones emocionales. Eran mis heridas, mis evasiones, mis sombras. Y aunque yo no lo entendía en ese momento, todos esos sueños decían lo mismo. Cuando por fin entendí esto, todo cambió. A pesar de que los sueños seguían y a veces incluso se intensificaban, ya no los veía como un enemigo. Eran parte de mí, parte de mi historia. Y aunque era doloroso, había algo verdadero en ellos. Porque lo que evitamos durante años no desaparece, solo espera. Y cuando encuentra un hueco, regresa. Mis sueños regresaban, porque estaban tratando de mostrarme las partes que no quería ver. Y sí, duele, pero es un dolor que trae claridad. Fue entonces cuando entendí el mensaje, que mis sueños habían intentado mostrarme durante años. No era un mensaje místico, ni una revelación sobrenatural. Era algo mucho más humano, mucho más profundo y también mucho más difícil de enfrentar. Me pedían mirar mi propia historia, lo que había evitado, lo que había enterrado, lo que no quería aceptar. Ese era el mensaje, la verdad que yo mismo había escondido. Y entender eso no fue sencillo. Si llevaba más de 30 años sin querer verlo, ¿cómo podría ser fácil abrir los ojos de un día para otro? Pero ahí, en la insistencia de esos sueños, había también algo más. Un recordatorio silencioso, una especie de guía, un mensaje que también estaba escondido, pero que siempre estaba ahí. La respuesta está adelante, no te rindas. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa frase, esa sensación, iba a acompañarme en todo el camino que venía. Este es solo el inicio. En los siguientes episodios quiero contarte cada uno de estos sueños, no para interpretarlos como símbolos fijos, sino para mostrarte lo que descubrí al vivir dentro de ellos. Porque si hay algo que aprendí, es que cuando un sueño regresa, no lo hace por casualidad. Y quizá, mientras escuchas esto, también puedas reconocer algo que se repite en tu vida, un eco, un patrón, una emoción que insiste. Todo eso también tiene un mensaje, y vale la pena escucharlo. Si algo de lo que dije resonó en ti, si en algún momento sentiste un eco, o un pequeño movimiento dentro, entonces quizá podamos caminar juntos, en lo que viene. Lo que sigue no es fácil, pero es verdadero, y este es apenas el comienzo, porque el camino continúa, y tus sueños todavía tienen mucho por mostrar. Nos vemos en el camino. El viajero.